4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Pulso económico del viernes, primera parada, referencia al IBEX 35. Por cierto, cerramos semana con un incremento del 1,75. No está nada mal, incremento semanal. En el día de hoy las cosas no han ido tan bien, 0,17 de aumento, el índice general 11.925,2 y algunas acciones pues no les ha ido del todo mal. Por ejemplo, Acciona Energía 2,67 de subidas, CaixaBank 2,40 también de alzas y Sabadell 2,35. En el lado inverso, en el lado rojo, en el lado donde mandan las manos vendedoras, Inditex, la que más cede terreno hoy, 1,61 de caídas, Telefónica 1,38 y en tercer lugar Celnex se deja en la sesión 0,58. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a tratar en nuestra tertulia económica, la que mantenemos aquí cada tarde para ustedes, con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia tenemos que hablar de qué se dice en el Banco Central Europeo. Ahora parece que temen un descenso excesivo de la inflación. Algunos analistas dicen que empiezan a soñar con que en diciembre pueda haber una nueva bajada de esas que llaman jumbo, de esas que no se conforman con un cuartillo de puntos, sino que van al doble, al 0,50, ya veremos. Y en segundo lugar hablaremos de una cuestión peliaguda, billón de euros que enfrenta a Bruselas con los mercados. Y se preguntan, oiga, esto de la deuda de la Unión Europea, que ya empieza a ser muy pesada, ¿esto es una deuda soberana? ¿Es una deuda que tiene la calificación de deuda de Estado? ¿O cómo viene a ser esto de la deuda? Alguien parece empezar a estar preocupado con la deuda de la Unión Europea. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegra muchísimo. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo magnífico. Si mañana Hoy hace es bueno, viernes, mejor, ¿no? O sea, que está todo bien. Y mañana va a hacer bueno. Bien, valoremos la sesión de bolsa del día de hoy. El IBEX parece que se frena ante los 12.000 puntos y algunos se preguntan, oiga, ¿por qué la conquista de los 12.000 puntos es tan dura de pelar? ¿Cuesta tanto, profesor Avellán? Sí, parece se ha resistido. Hoy ha costado los 11.000, parecía que no, que sí, pero en cualquier caso yo veo que caerá probablemente la semana que viene. Aquí dependemos de elementos geopolíticos. La muerte del líder de Hamas a lo mejor nos abre, es una esperanza que nos abra una posible pacificación en la franja. No lo sabemos, a ver, a lo mejor es un cambio ahí. ¿Qué más tenemos? La inflación y la reacción que ha tenido el BCE. Estamos pendientes de los resultados que se han empezado a publicar. Nuevos estímulos anunciados por Pekín, aunque el Producto Interior Bruto de Pekín está por debajo de lo que se esperaba. Pero son luces y sombras. Yo creo que está en una posición alcista. Iremos viendo, todavía tenemos otro estímulo por ahí que son las elecciones en Estados Unidos. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y algunos optarán por el esperar y ver, ¿no? Sí. Claro. Don José Luis. Pues creo que hay una parte que están ahí a ver qué pasa, ¿no? Pero yo creo que en general ya se conquistaron. Nos quedamos en el borde de los 12.000, la cosa pinta bien. Hay gente que dice, bueno, por si acaso hay cierta incertidumbre, recojo beneficios y sitúo ahí algunos valores que puedan estar al alza. Es decir, yo creo que hay una operación de comprar de espera, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que va a acabar un poquito con final de este mes. Yo creo que la bolsa está en máximo, si es que de todas maneras digamos lo que digamos, es que está en torno a los 12.000 puntos, ¿no? Si esto no lo dicen hace 6 meses, pues no lo creíamos, ¿no? Es decir, que objetivamente la cosa está bien. Yo creo que
las proyecciones ya a largo plazo ya se han descontado y yo creo que todo el mundo da por hecho de que el petróleo no va a subir lo que tenía que subir, lo que se esperaba, que la situación geopolítica, bueno, se puede remansar un poco, que se avisa mucho, oye, que voy a tirarte unos cohetes, espera, que voy, que en este tipo de situaciones, digo, porque Irán no está entrando a la contienda, me parece más allá de otro tipo de situaciones y eso para el punto de vista del petróleo es clave, ¿no? Y por tanto al desarrollo energético de la industria. Nuevas dudas en torno a las posiciones políticas del Banco Central Europeo. Hay algunos que ahora dicen a ver si vamos a tener un descenso excesivo de la inflación. Aquí siempre hay alguno que ve la botella medio llena o medio vacía, ya lo sabéis. En diciembre dan los analistas por seguro que va a haber una nueva bajada y que quizás esa nueva bajada pueda ser mayor de un 0,25, de un cuartillo, y pueda ser incluso de esas que llaman jumbo. José Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo más que probable, ¿no? Es decir, vamos a ver, nos hemos pasado años diciendo que la inflación en torno a ese 2%, que era el valor mágico que ponía el Banco Central Europeo siempre como referente, nunca se conseguía, siempre nos quedábamos por encima. Se empezó a hablar de un referente, bueno, variable, y estamos muy por debajo ahora mismo de ese referente del 2%. La situación que estamos en torno del 1,5, 1,8 algunos países de media, y dices, bueno, yo creo que lo que se está planteando es meter una inyección de dinero, ¿no?, para que el consumo de la Unión Europea se active y por tanto suban los precios. O sea que esto es una cosa tan simple como esa. Y yo creo que vamos a acabar en el entorno del año pues por debajo del 2%, seguramente los tipos de interés, estoy más que convencido, y por tanto puede haber más de una subida jumbo. Pero fíjese que la pregunta es capciosa. Unos señores que son los guardianes de la inflación ahora empiezan ya a quejarse porque pueda bajar demasiado. Bueno, es que el riesgo de inflación bajita, o sea, por tanto no hay actividad económica que sustente esos precios, y con un crecimiento del PIB que está rayando en el encefalograma plano, es decir, que aquí en España sacamos pecho cuando crecemos por el 2, cuando Alemania está en el 0,2 y por tanto prácticamente o a punto de entrar en recesión, pues hombre, a lo mejor los alemanes dirán, oiga, denos un poquillo de vidilla y por tanto inyecte un poco de dinero al sistema para que podamos subir un poquito, ¿no?, y crecer. Sí, y lo que también ha sorprendido mucho han sido las declaraciones de Lagarde. Ha dicho que subordina las próximas bajadas a los datos económicos que se publiquen. Es decir, no ha dicho nada. Como siempre. Y ha dicho, bueno, pues que ella pronostica un aterrizaje suave cuando estamos ya con un crecimiento por debajo del 1% en Europa. Vamos a ver, esto yo creo que ya está, que va a venir una bajada de tipos de interés y, como bien dices, probablemente sea una bajada de interés, pero bastante fuerte. Los indicadores de actividad económica están por los suelos, va a haber la caída de inflación. Va a ser bastante fuerte, nos podemos encontrar con una inflación pues por debajo del 1% en nada de tiempo. Entonces decir, oiga, es que a ver si le está pasando a usted lo que le pasó cuando nadie se creía que la inflación iba a subir porque la subyacente iba detrás de la inflación normal y todo el mundo se apoyaba en la subyacente. A ver si nos vamos a encontrar con una inflación realmente baja. Y a ver qué hacemos con los tipos de interés, porque también unos tipos de interés excesivamente bajos nos pueden meter en una situación realmente complicada. Entonces, veremos una bajada de tipos de interés y nos vamos a poner el 2%, y si no es a final de año, el año que viene, podríamos encontrarnos por debajo del 2%. Hay que ver el alivio que hace esto para los países que tienen deuda y que tienen que negociar la renovación de la misma, ¿no? Es decir, no es lo mismo que los tipos estén en el 2 o el 1,75 que estén en el 3,25, o sea, no tiene nada que ver. Pero eso es la felicidad para las empresas que tengan deuda. Y deuda y para los estados, Claro, pero eso producirá economía, ¿no? Exacto. Si yo estuviera en el BCE no le tendría miedo a ese proceso. Pero el problema está en que una inflación demasiado baja nos puede llevar a una situación como la anterior. No es bueno, es decir, una inflación en el 2% es buena, es sana, da crecimiento. Si ya nos vamos para abajo y todavía mantenemos unos tipos que van demasiado detrás, entonces la situación es más complicada. Bueno, hablemos de deuda, porque aquí lo hemos arreglado todo con la manguera de la deuda, el whatever it takes de Mario Draghi, después la pandemia y luego, en fin, los fondos, todo eso va
en la costalera del que lleva la deuda, y algunos están preocupados por la discordancia entre el concepto que se tiene en Bruselas de ese endeudamiento y el que tienen los mercados, y se preguntan, oiga, pero esa es una deuda, ¿qué carácter tiene? Hasta ahora no se han empezado a preguntar esto, y ahora pues que toca reducirla sí que se lo cuestionan. Sí, la deuda europea se considera que es una deuda supranacional. Eso significa que es una deuda emitida por varios estados. Entonces, es una deuda que no participa de los principales índices y, por tanto, tiene menos demanda. La deuda soberana es la deuda de cualquiera de los países. Sin embargo, el argumento que da la Unión Europea es que la Unión Europea tiene su presupuesto, tiene su propio presupuesto y además tiene cedida parte de su soberanía, con lo cual debería de considerarse como deuda soberana. ¿Nos viene bien o nos viene mal? Hombre, por un lado, la deuda de la Unión Europea la pagamos los españoles. También pagamos la deuda propia española. ¿Afecta a la deuda española o a la deuda alemana? Sí, porque al entrar en esos índices es más demandada, mayor facilidad de colocación y por lo tanto estás poniendo un monto de deuda muy importante en el mercado en detrimento de otra deuda soberana. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que distinguir. Yo creo que tenemos claro por lo que es, cuando entendemos de deuda soberana de los estados, es la deuda que emite el Estado español, y tenemos claro cuánto es, el 105, los italianos están por encima del 110 o 120, los alemanes están un poquito por debajo, es decir, los franceses están desmadrando, es decir, esta es la realidad que tenemos. ¿Cuál es el tema? Que cuando todo esto de la pandemia y lo que se financió precisamente con los fondos de Next Generation, eso se hizo emitiendo deuda, una deuda mancomunada de los Estados miembros. Por tanto, es la primera vez que se emitió deuda como tal por la parte de la propia Unión Europea como tal, por parte de la Comisión Europea, es decir, con Úrsula a la cabeza. Eso al final hay que pagarlo entre todos los Estados miembros. Lo que no está claro es cómo se va a pagar, si es proporcional al número de habitantes, si es proporcional a la riqueza que tienes. Eso es lo que no está claro. Que hay que pagarla en algún momento, habrá que pagarla, pero no se sabe nada de esta situación. Recordad que se dejó de hablar a partir de ahí de los eurobonos, que durante mucho tiempo estuvieron en acción como elemento para cubrir parte de la deuda que tenían los países. Es decir, oiga, parte de la deuda de los países de la Unión, pongámosla mancomunadamente en eurobonos y pongámosla en el mercado. Eso no se llegó a hacer como tal, que se hablaba siempre la diferencial entre el 60%, que es lo que dice de alguna manera la fiscalidad o el reglamento de la propia Unión Europea, todo aquello que estaba por encima del 60 habría que mancomunarlo y sacarlo fuera, pero eso no se ha hecho. Por tanto, la deuda ahora es esta, llega ahora la nueva comisión que tiene que empezar a operar en unos meses, tendrá que hacer su propio presupuesto, que es bianual, y vamos a ver cómo afronta este tema, ¿no? Porque en algún momento habrá que pagar. El último plazo, yo creo que de los Next Generation es el que viene ahora ya finalizando 2024, no sé, queda algo para el 2025. Pero bueno, ¿eurobonos otra vez? Pues veremos. Bueno, hablemos de algún nombre propio. La bolsa española, Telefónica, que hoy es la segunda en caídas, parece que choca con sus máximos propios y con las rebajas que hacen de su planteamiento algunas entidades, como por ejemplo BlackRock. Sí, BlackRock ha bajado su inversión, estuvo en el 4, llegó a tener el 4,3%, ha bajado pero sigue manteniendo el 4,21%, bajadas, ha realizado unas 6 bajadas. Hay también valoraciones un tanto extremas como la que ha hecho Alantra, que ha sorprendido a los mercados dándole pues una valoración realmente, unas expectativas realmente bajas. Sin embargo, yo no lo sé, ahí tenemos una de cal y una de arena respecto a Telefónica. Hay analistas que apuestan, casas de análisis que están apostando en el corto y en el largo plazo, más que en el medio están apostando por Telefónica. La verdad es que es una situación un poco de impasse. No estoy con Alantra, no es excesivamente llamativo que BlackRock haya hecho una bajada del 4,3 al 4,2, tampoco es excesivo, no se ha salido de Telefónica como parece en muchos artículos de prensa, y bueno, veremos cómo va evolucionando la acción. No, yo creo que entre el 4,3 y el 4,23
Bueno, es que no cambia sustancialmente. En todo caso, a mí lo que me gustaría saber es dónde iba a parar esa décima que está ahí por ahí funcionando, ¿no? Es decir, porque siempre hay algunos que están espabilados. No vuelvo a recordar el tema de los saudíes que tacitas se hicieron con un montoncito, ¿no? No, a mí me preocupa más dónde va a parar. Es decir, si hay una pequeña desinversión, esa inversión de dónde ha ido, a pequeños accionistas, no creo, porque este tipo de operaciones no se hace con pequeños accionistas. La situación de Criteria y por tanto de Caixa y por tanto del Gobierno, tomando posiciones por esa otra vía indirecta, está reforzando, es decir, más allá de lo que hizo a partir de la SEPI, porque alguien se lo tuvo que comprar, aparte que compró la SEPI. Y bueno, me parece que este tipo de... En cualquier caso, yo creo que Telefónica es un valor bastante, no digo si al alza o a la baja, pero estable, seguro. Y que en el medio, yo diría, sobre todo en el largo plazo, yo creo que no hay ningún riesgo para los inversores. Muy bien, hablemos de Mapfre, la aseguradora, que se hace con una compañía mexicana que se llama Insignia Life y paga por ella 109,5 millones de euros. Se ha quedado el 94% del capital. Sí, ha dejado el 6% en manos de los directivos y ha hecho un primer pago, son 70 y pico millones. Tampoco es tanto, la cifra tampoco es tan grande porque el total son 100 y pico millones. Ha dejado el 6% en manos de los directivos que siguen en la dirección de la compañía, con además el segundo pago, el segundo pago que tiene que hacer estará en función de los resultados, con lo cual yo creo que es un buen contrato. Mapfre ha apostado por México, tiene del orden de 1.600 millones en primas en México y es una de las apuestas importantes que ha hecho y bueno, pues es una compañía más que tiene allí en México y que desarrollará. Pues no lo sé, sus razones tendrán, quiero decir, digo, porque a mí la verdad es que pensar en México con la situación, vamos a llamar política y allí, y este tipo de situaciones, y si es un país, digamos, donde este tipo de las garantías jurídicas, y pues no me parece que sea el más brillante para poder invertir, ¿no? Bueno, pues digo, algún caramelo tiene que haber para que se produzcan esas inversiones y haya bastantes empresas españolas que estén invirtiendo en México, después de lo que hemos estado escuchando, ¿no? Es decir, porque ahí pasamos de que somos muy malos al expropiese o de repente vengan ustedes que le damos todo, ¿no? Es decir, que, bueno, yo no voy a entrar a valorar este tipo de actuaciones. A mí me encantaría que Mapfre y algunas otras empresas de estas, sin estar en contra de que invierta lógicamente en otros países fuera, ya me gustaría que hiciesen algunas inversiones en este país que se llama España, ¿no? Que bien a falta nos hace, porque la caída de la inversión está siendo muy importante. Bueno, hablemos de la OPA de moda, la OPA de BBVA sobre Sabadell, lo hacemos casi a diario. Hoy, ¿qué podemos aportarles a ustedes? Pues que los 10 mayores accionistas del Sabadell, solo 10, controlan el 25% del capital. Y eso dice muchas cosas. Sí, eso es... cuando se produce la OPA, como ya vimos el otro día, se da una prima de un 15% y esa prima se va llenando rápidamente. ¿Por qué? Porque los fondos de arbitraje son los primeros que van comprando y van haciendo que vaya subiendo el valor. Después hay un cambio todavía, pues el fondo de arbitraje Cubet mantiene un 1 y pico %. ¿Por qué? Pues porque ya empieza a estar avanzada, ya queda un diferencial de un 2 y pico % exclusivamente. Eso significa que vuelven a tomar posición los fondos importantes y los fondos más relevantes, como puede ser BlackRock, que ha crecido del 3,62 al 6,64%, por ejemplo. Entonces, el que ya ha salido, no en su totalidad, pero que ha salido de una forma significativa, es el pequeño inversor, donde dice, me ofrecen una prima de un 15%, la prima se va completando y una vez que está prácticamente completada digo, pues me voy y si quiero volver a entrar, entraré después. Si se ha hecho la OPA o no se ha hecho la OPA, lo veré, porque si se nos sale la OPA, está claro que la acción del Sabadell caerá de una forma importante. Oye, y si voy a entrar en el BBV, a través de la OPA puedo llevarme ahora mismo la rentabilidad de ese 15% y entrar posteriormente. Es decir, son juegos, pero que esos juegos probablemente veremos el siguiente escalón, que es cuando se acerque y haya un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que no sabemos si será de primera instancia o de segunda, porque al final las últimas declaraciones de nuestro ministro de Economía fueron, esto va a ir a segunda, pero ¿cómo que no haga usted declaraciones de ese tipo? Porque se supone que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia es un órgano independiente.
Total, que al final, cuando ya veamos más cercano este tema, será cuando los fondos, estos fondos que ahora se han posicionado, probablemente presionen a BBV para que suba algo la prima. Entonces veremos si la sube, porque en la última subida no fue, fue simplemente un ajuste contable. Pero algo subió y eso hizo también, yo creo que el pequeño inversor es el que aprovechó ese momento para salir, ¿no? Y a partir de ahí quedan los grandes, que son los que tienen capacidad de presionar. Es decir, el pequeño inversor no tiene esa capacidad, con lo cual dice, bueno, aprovecho que esto parece que está ya casi, cojo y ya después veré qué hago, ¿no? Es decir, vengo aquí, vengo allí o me voy a otro sitio. Yo creo que el problema de fondo sigue siendo el mismo, es decir, desde el punto de vista de nuestros políticos, o en este caso del ministro de Economía, bueno, están posteriormente de manera muy clara, siguen diciendo que esto no va a salir y alguno de vez en cuando lee por ahí de cosas. No, lo que está en el rum es que esto no va a salir, ya veremos si sale o no sale, pero aquí vivimos en la gran contradicción. Hablamos antes del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo que está diciendo que hace falta fusiones en el ámbito de la propia Unión Europea más potentes, ¿no? Yo el otro día escuchaba a Ricoleta hablando precisamente de este tipo de situaciones y como por ejemplo esa operación que vimos entre un banco italiano comprando parte o una partecita que vendía el gobierno alemán, dice, oiga, se está diciendo que es una operación transfronteriza y no es verdad. Porque en Europa no hay fronteras entre los países de la Unión. Entonces, claro, o sea, este tipo de actuaciones, o queremos bancas grandes que funcionen y que de alguna manera capitalicen y luego puedan, o queremos quedarnos mirándonos en cada sitio, en cada país, es muy complejo, ¿no? Porque al final, que aquí lo que nos estamos jugando es el futuro de la Unión. Yo estoy mirando mucho este informe de Letta, el informe de Draghi, y lo que está diciendo, oiga, la Unión Europea no puede seguir como está, porque no va a ningún sitio. Acaba siendo una Unión Europea de consumidores y no de productores. Y esto es un drama, ¿eh? Es mismamente lo que has dicho, no es una fusión transfronteriza la de es supranacional, sí, porque al fin y al cabo Unibank en Alemania tiene un banco, entonces lo que va a hacer es fusionar ese banco con Commerzbank. Es como si hiciéramos, como si el Sabadell o como si Santander, que tiene su banco en Gran Bretaña, se fusiona con otro banco. No es una fusión transfronteriza, es una fusión que pueda haber en Reino Unido. Es que es exactamente lo mismo. Y necesitamos bancos fuertes que puedan competir con los bancos estadounidenses, que son infinitamente más grandes, con los bancos chinos, y necesitamos una fuerza Europa se ha quedado en el medio, ni chicha ni limonada, es decir, ni tienen bancos grandes, ni puede competir a nivel de producción o de lo que es el mercado financiero que manejan los chinos, ¿no? Es decir, que, bueno. Vamos con Acciona Energía, la compañía que más sube hoy en bolsa, que está estudiando vender su cartera, o buena parte de su cartera hidroeléctrica en España. Esa sí que es una energía renovable, la hidroeléctrica, muy mal valorada. Quieren vender tanto como 650 megavatios, que es mucha venta, y esperan ingresar por ella unos 1.000 millones de euros. A ver, esto es una venta necesaria que tiene que hacer. Prácticamente está vendiendo el 100% de este negocio, 34 centrales hidroeléctricas. ¿Qué es lo que le ocurre a Acciona? Acciona tiene una deuda elevada. Entonces, en la caída del precio de la energía, una situación de tipos elevados, pues si hiciera si incrementara esa deuda o emitiera deuda a ella, podría convertir la deuda de Acciona en bono basura. Antes de que se convierta en bono basura, es mucho más rentable para él eliminar o vender uno de los activos que tiene, vende uno de los activos, además con unas plusvalías enormes, pero casi del 80%, una cosa así, unas plusvalías gigantescas, y con esa plusvalía estoy manteniendo mi rating. Al mantener el rating, no se me va a encarecer la deuda, que es bastante Creo que es un tema de saneamiento de la compañía, es decir, necesito liquidez, tengo que aminorar la deuda, qué cosas tengo para colocar, y esto sobre todo porque al final la parte de energía hidroeléctrica, que siendo súper renovable y súper rentable, es la parte más antigua de las compañías. Es decir, lo primero que se puso en funcionamiento, y ahora mismo hay que hacer seguramente nuevas inversiones para que eso siga siendo exactamente igual de rentable, aparte de depender de mirar al cielo si llueve o no llueve y los pantanos se llenan. Es decir, que todas estas cosas son complejas. Me parece que... Bueno, vamos a cerrar hoy Pulso Económico contándoles que el Producto Interior Bruto de China ha crecido un 4,6%, un poquito más de lo que esperaba el consenso de mercado, muy poquito, muy poquito.
Continúan las dificultades en China, desde luego. Así es que aquí lo dejamos con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones y su presencia en el programa y a ustedes por su atención al mismo. Para ustedes, a la vuelta a la redacción abierta.